El día de hoy vamos a estar platicando sobre la energía de un sistema. Esto pues concierne, así como lo ven ustedes en su pantalla, es parte del capítulo número 7, energía de un sistema. Estamos en el texto del profesor Raymond Serwe. Hemos estado utilizando la edición 4, la edición 5, la edición 6, la edición 7, la edición 9 y la edición 10 para hacer múltiples ejercicios de algunos, pues algunos bien interesantes que no lo abordan en otras ediciones del texto. Eh, en la diapositiva, como ustedes se darán cuenta, el título es Energía de un sistema. Y pues hace algunas clases también yo les explicaba que la energía, pues, realmente se mantiene en todo el universo. La energía no puede ser creada ni destruida, simplemente transformada en todos los ámbitos físicos que ustedes pudieran imaginarse. Y el caso más típico que yo les decía hace algunos días era, por ejemplo, la caída de, voy a poner acá, la caída de un objeto. Vamos a imaginar que acá tengo la caída de un objeto, la que está ahí en la pantalla, la caída de un objeto, y este pues tiene una fuerza gravitatoria hacia la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a poner acá una F sub G, disculpen la letra, solo es que no estoy en la pizarra, sino estoy acá en la diapositiva y me cuesta un poquito más. Un objeto cualquiera, acá está, cae sobre la superficie, acá está la superficie, al momento de que está a cierta altura, pues tenemos toda la energía potencial, que es mgh, y conforme va cayendo, va perdiendo su energía potencial, porque básicamente la energía potencial pues depende de la altura, pero va ganando energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad en ese instante elevado al cuadrado. Pero viene y golpea, ¿verdad? En este momento, cuando está golpeando el suelo, hemos perdido toda la energía potencial que el objeto tiene. Eso significa que toda la energía cinética pues ya está en este punto. Pero como vimos en uno de los documentales, ¿qué sucede con la energía, verdad? Porque la energía potencial y cinética, si está en ese momento el objeto ya en el suelo, pues dirán ustedes, no hay energía potencial, no hay energía cinética, pero los principios de la energía pues dicen que solo se transforma, que no se crea ni se destruye. Pero entonces nosotros más adelante vamos a ver que con el impacto que tiene este objeto en el suelo, suceden dos energías adicionales. Una es la térmica por la interacción de cuerpos cuando golpea el suelo, y la otra que es en una escala decibélica, que es el sonido, porque emite un sonido. Entonces, para un sistema completo, nosotros podemos decir que tenemos energía potencial, energía cinética, energía térmica, energía sonora, ¿verdad? Tanto en su inicio como al final. Entonces ya no podemos decir de que solo existe un tipo, pero el curso pues se va a basar, y principalmente este capítulo, se va a basar únicamente en la energía cinética y en la energía potencial. Pero yo les explico esto para que ustedes pues tengan el concepto abierto de que también existe la térmica y la sonora. Hasta el día de hoy, pues eso es lo que se conoce, ¿verdad? Existirá otra interacción de partículas, pero pues más adelante tal vez la mecánica cuántica nos explique cómo poder identificarlo. Bueno, entonces este es el título, energía de un sistema, y lo otro que vamos a estar viendo es identificar un problema. Voy a poner otro puntero por acá, un puntero láser. Ahora sí, identificar el sistema. Dice, no importa cuál sea el sistema particular en un problema dado, se identifica una frontera del sistema como una superficie imaginaria que divide el universo en el sistema y en el entorno que nos rodea al mismo. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, yo puedo ver una interacción, dos interacciones o tres interacciones de fuerza, pero si yo imaginariamente, hipotéticamente, quiere decir que solo en mi mente está esa hipótesis, hipotéticamente vengo y encierro un área, yo puedo ver que tengo un sistema A, y ese pequeño sistema A, hay una fuerza que está ejerciendo para este lado, que es una fuerza 1, y acá una fuerza 3. Imagínense tal vez en el mundo un poquito más pequeño que nosotros, imagínense los insectos como por ejemplo las hormigas, los zompopos y algún otro insecto. Digamos que acá en el punto A hay una pequeña hormiga, y esa hormiga está siendo llevada por una fuerza, digamos el agua, digamos el viento, etcétera, por este lado. Pero ella quiere llevar una su hoja para este lado. Entonces hay una interacción de dos fuerzas, ¿verdad?
Y de este otro lado podemos imaginar tal vez no un sonpopo, tal vez un jilguero. Y este jilguero también tiene una fuerza que la está ejerciendo. Posiblemente, solo imaginémonos que es el aire, pero él quiere seguir su camino acá, esta fuerza 2. Acá, ambas fuerzas, que aunque ustedes no lo crean, interactúan porque estamos hablando de un sistema. Y por ejemplo, acá, digamos, hay un sonpopo y acá esta sea una rama de donde están cortando las hojas. Este está ejerciendo una fuerza para cortar una hoja hacia este lado, este jilguero, y este sonpopo imaginariamente está cortando otra hoja para el otro lado. Entonces, aunque no lo crean, hay una interacción de fuerzas en este sistema. Y al final, pues este jilguero pues quiere irse para este lado. Entonces, si yo vengo y encierro todo esto, puedo decir que existe un sistema en el cual está funcionando. Y el sistema más completo que uno puede imaginar de interacción de fuerzas, líquidos y todo lo sistema eléctrico que pueda decir es el cuerpo humano. El cuerpo humano, si algo le afecta en algún punto del espacio, le afecta en todo y con ello pues podemos decir que es un sistema completo. Bueno, de eso, ahora vamos a hablar algo que platicamos en los primeros capítulos, que es la parte de distancia y desplazamiento. No es lo mismo decir distancia que desplazamiento. Ahí se recuerdan que el desplazamiento pues son dos puntos en el espacio, un punto inicial y un punto final, y pues tenemos una línea recta a través de ella para poder definir esa parte del desplazamiento. Pero distancia pues va a ser el recorrido que nosotros realicemos a través de ello. Por ejemplo, puedo venir acá y me voy caminando, 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 caminando. Estoy haciendo un recorrido o una distancia y llego hasta este punto. La cantidad lineal o en metros no es la misma del desplazamiento que la distancia. O por ejemplo, alguien viene y dice que quiere llegar también a este otro punto y entonces se viene por este lado, va por este lado, vuelve a regresar un poquito y llega al final. Ha recorrido una mayor distancia, ha recorrido ha tenido un mayor recorrido, pero el desplazamiento pues siempre es el mismo. En el caso de trabajar y ver, perdonen la misma palabra, el trabajo, pues vamos a conocer que es la fuerza multiplicada por la distancia, o sea, la distancia recorrida por el coseno del ángulo, donde el ángulo va a ser los grados en que vaya el movimiento hacia donde se dirige la fuerza. Muchas veces la fuerza y el movimiento pues no están en el mismo ángulo, por lo tanto pues ahí ya nos va a tener que ver bastante el coseno del ángulo, pero esto es bastante importante y desde allá pues no quiero que se les olvide que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia y el ángulo asociado, donde el ángulo es lo más importante porque es donde nos indica cuántos grados hay entre el movimiento de un objeto y la fuerza que se le está aplicando. Si la fuerza se le está aplicando junto con el movimiento, pues no tenemos grados y el coseno del ángulo pues será el coseno de cero. Y según recuerdos de la gráfica del coseno del ángulo, pues el coseno de cero es igual a 1, ¿verdad? Esto es dentro de las cosas que podemos considerar como la parte del desplazamiento. Luego, pues también en algún momento del capítulo vamos a ver lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke es bastante interesante. Ustedes se recordarán que estos sistemas de fuerza de los resortes lo que hacen es conservar cierta energía potencial que si uno viene, lo estira. Por ejemplo, acá está en su estado normal y esto se va a volver a ver en la parte de cálculo, en el capítulo número 6, donde está la parte de trabajo, se vuelve a ver el resorte y pues vamos a considerar los movimientos, porque puedo hacer dos movimientos, no solo uno. Su estado natural del resorte a través de la ley de Hooke, yo puedo comprimirlo y entonces al momento de comprimirlo, este va a querer regresar a su estado natural y va a empujar una fuerza hacia acá abajo. O yo puedo estirarlo, así como aparece acá en la figura que acá se le está poniendo, por ejemplo, un peso de 2 kilogramos, un peso de 4 kilogramos, un peso de 6 kilogramos, y entonces tengo una expansión. Pero si yo le quito cualquiera de estos pesos o de estas masas que tengo acá, junto con la fuerza gravitatoria que sería el peso, pues nuevamente vuelve a su estado natural. Y pues es bastante interesante este tema de la ley de Hooke y se asocia quizá también a algunos funcionamientos del cuerpo humano, cómo es que se comporta algún tipo de enfermedad. La ley de Hooke, importantísima y también se vuelve a ver en la parte de cálculo
Entonces, pues es interesante poder conocerla. ¿Qué dice la ley de Hooke? La fuerza que se requiere para estirar o comprimir un resorte es proporcional a la cantidad de estiramiento o compresión, como les decía. Puedo estirarlo o puedo comprimirlo. Esta ley de fuerza para resortes se conoce como la ley de Hooke. Otro de los teoremas que vamos a estar viendo son las condiciones para el teorema trabajo-energía cinética. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, tengo en la pantalla a un muchacho haciendo acá, no sé si la palabra sea skateboard, si no, por favor me corrigen, pero está haciendo patineta. Y entonces, en la parte más alta con respecto al suelo es MGH, acá tiene toda su energía potencial y conforme va bajando, va perdiendo su energía potencial, pero está ganando energía cinética. La parte del impulso que lo lleva acá, pues nuevamente empieza a ganar altura y media vez empiece a ganar altura, pues lo que está ganando es energía potencial. Llega a un punto donde otra vez su energía potencial es máxima y tiene toda esa energía para poder bajar nuevamente hasta donde él quiera. Entonces, estas son las condiciones para el trabajo energía. Y dice, en muchas situaciones ocurren otros cambios en el sistema además de su rapidez y existen otras interacciones con el entorno además del trabajo. Un principio más general que involucra la energía es la conservación de energía en esta sección que nos va a proponer el libro de texto. Ahora tenemos el teorema trabajo-energía cinética. Dice, el trabajo-energía cinética relaciona el trabajo con un cambio en la rapidez de un sistema, no con su cambio de velocidad. Oigan bien, ahí se recuerdan que los conceptos de rapidez y velocidad pues son distintos. La velocidad pues es un delta de desplazamiento con respecto a un delta de tiempo. Y la rapidez pues es en ese momentito, la primera derivada de una función de movimiento, cómo ocurre evaluada en cierto punto. Entonces vamos a conocer también en ese punto cómo es la rapidez y pues ahí vamos a tener algunos de los principios de la energía cinética, que pues desde ya les empiezo a contar que es igual a un medio de la masa por la velocidad o por la rapidez en ese momentito. Otro de los temas que vamos a estar considerando es la energía potencial, que ahorita les aparece aquí en pantalla, donde dice que la energía potencial es en el sistema se determina mediante la configuración del mismo. Mover las partes del sistema a diferentes posiciones o girarlos cambia su configuración y por ende su energía potencial. Bueno, acá pues tenemos un ciclista que lleva a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Es bastante alta, considero yo. Y él tiene una masa de 75 kilogramos. Y pues tiene una pendiente que está subiendo de 200 metros. Si nosotros quisiéramos sacar la energía potencial de este sistema, sabemos que la fórmula es MGH. ¿Cuál es la fórmula? MGH. Una vez más, MGH. Entonces puedo decir que tengo la energía potencial que es igual a la masa, que es de 75 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.5, perdón, 9.81 metros sobre segundos. Y también tengo la altura que quiere subir, que es igual a 200 metros. Entonces yo puedo decir que la posición donde está acá, vamos a ver si puedo moverlo con el puntero. Acá está, perdón, se me va acá, en este momento, pues está, no tiene energía potencial porque empieza a subir, pero tiene energía cinética, dado que lleva una velocidad. Porque la energía cinética, ustedes recordarán de algún momento que han visto su física básica, su física fundamental en diversificado básico. Entonces tengo un medio de la masa, que acá está la masa, por la velocidad al cuadrado. Entonces, dos puntos en el espacio, podemos encontrar la velocidad en este punto gracias a la energía cinética. Otro de los temas interesantísimos va a ser la energía potencial elástica, que se va en la ley de Hooke. Acá es una energía potencial que nosotros tenemos prácticamente, que es igual a un medio de K, donde K es una constante propia del resorte. Y, por ejemplo, los resortes se utilizan en un sinfín de situaciones. Tal vez ustedes no lo sepan, pero, o tal vez sí lo sepan, creo que tal vez sí. Los teléfonos para poder dar ese movimiento que ustedes quieren, para poder rotarlo, para poder hacer todos esos movimientos, se basa en un principio bastante interesante, que es de colocar algunos resortes para poder ver la posición en que se encuentra
el teléfono. Por ejemplo, ponen un resorte acá. Aquí hay un pequeño cerito, otro resorte de este lado, otro resorte de este lado, otro resorte de este lado. Tal vez acá. Entonces, dependiendo esta masa multiplicada por gravedad va a ejercer una fuerza, ya sea hacia aquí abajo. Y si toca aquí abajo, pues la combinación de este resorte o este resorte, este es bastante pequeñito, entonces le da la inclinación al teléfono, entonces ya le dice a la programación de su Android, cualquiera que este sea, o por ejemplo de su dispositivo Apple, cómo está la posición del teléfono, si lo tienen en forma horizontal, si lo tienen en forma vertical, si están haciendo un juego de interacción, por ejemplo, de carritos, no sé, cualquier situación, pero se basa en este principio de la energía potencial elástica. Y acá pues tiene cierto voltaje, por ejemplo, puede ser 5 voltios, acá 4 voltios, acá 3 voltios, acá 2 voltios, y dependiendo el voltaje que da, así giroscopio. Gracias, Juan Alejandro, se me había pasado por alto el nombre. Muchas gracias. El nombre de esto pues es un giroscopio y dependiendo el voltaje que cada uno de estos ejerza, pues ya le da un comando de programación al teléfono de parte de la ubicación. Y todo esto pues se basa siempre en compresión y elasticidad del resorte basado en la ley de Hooke y basado en la energía potencial. Otro de los temas que vamos a estar viendo es parte de la energía interna. La energía interna es asociado con cierta parte de la temperatura. Como yo les indicaba hace algún tiempo, pues muchos hemos creído que el sol pues está ardiendo en llamas y pues realmente el sol no está ardiendo en llamas. Lo que sucede prácticamente, bueno, ahorita que ha pasado estos últimos meses del segundo semestre del año, existe siempre una cierta cantidad de tormentas solares. Curiosamente, siempre ocurre en el equinoccio de otoño, donde esas tormentas solares lo que hacen es poder volver a todos los funcionamientos magnéticos y eléctricos de los satélites, volverlos inestables. Y con esa inestabilidad, no sé si ustedes se habrán dado cuenta en un momento, cuando no hay tormentas eléctricas y todo eso, se frisea la parte de la transmisión de las televisiones. Se pone así como cuadrículas y todo, pues es debido a la transmisión de las tormentas solares. O por ejemplo, la parte de internet, aunque tengan la tecnología de fibra óptica de transmisión, de línea dedicada, etcétera, ¿verdad? Pues siempre también las tormentas solares afectan todo eso gracias a la energía que irradia tanto en la parte magnética y eléctrica. Porque lo que emite el sol, por ejemplo, es toda la longitud de onda de energía. Todas las frecuencias de energía las transmite. Y sí, me preguntaban por qué el sol no está en llamas. Sí, no es que el sol esté en llamas, lo que sucede es que cada momento hay una cantidad, ah, tal vez 700 a 700 algo millones de toneladas de hidrógeno que se convierte aproximadamente un poco menor, creo que se pierden solo 5 millones de toneladas y se convierte en la parte del helio. Entonces, esa transformación del sol hace que nosotros podamos recibir cierta parte de calor, pero no está en miles de millones de grados de temperatura, no, realmente solo es una transfusión, una transferencia de energía del hidrógeno a la parte del helio, que son, acá tengo mi tabla periódica de elementos, permítanme. Acá viendo mi tabla periódica de elementos, pues la parte del hidrógeno, la parte del helio, lo que está ganando son algunos comandos de energía, que pues el hidrógeno es el primer elemento y el helio es el segundo elemento, que básicamente eso es lo que sucede con la parte del Sol, la transformación energética de un punto a otro y pues no se está quemando, porque debería de haber oxígeno para que hubiera llama. El oxígeno es lo que produce esa llama que nosotros conocemos en la parte del fuego, pero no está en llamas el sol, para poder aclarar. Y pues es parte de la energía que vamos a estar también platicando en algún momentito. Y esto se denota con la letra E, la parte de energía total, ¿verdad? Donde tenemos la parte cinética, la parte potencial y platicando con la parte del sol podemos agregarle ahí la parte sonora y la parte térmica. Otro de los temas bastante interesantes es las fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa, yo quiero que por favor vean bien estos dos principios
y las propiedades que tienen el mismo, porque de esto nos va a servir para poder considerar cuáles son conservativas y cuáles no son conservativas, ¿verdad? Bueno, número 1. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una partícula, moviéndose entre dos puntos cualesquiera, es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Eso significa que yo me puedo venir por este camino de color rojo, este camino de color naranja, este camino de color amarillo, este de color verde, este de color cian o celeste, púrpura, y acá no sé si el color sea fucsia. Ahí sí difiere un poquito los colores porque no lo logro ver a través de la pantalla, pero dependiendo que, qué camino tome, pues siempre voy a tener esa fuerza conservativa en una partícula, no importando la trayectoria que yo mismo tome. Otra de las fuerzas conservativas, de las propiedades, es que si el trabajo efectuado por una fuerza conservativa en una partícula, moviéndose a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, es cero. Y pues eso es una parte de la conservación que también se vuelve a aplicar en la parte de física eléctrica, donde vamos a conocer una ley que tanto quiero, que es la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, donde nos explica que en un lazo cerrado la sumatoria de todos los voltajes es igual a cero. Y pues también es parte de las fuerzas conservativas. Entonces, conociendo estos dos principios, que no importa cuál de las trayectorias tome, y la otra, si es una trayectoria cerrada, es cero, entonces se conserva esa fuerza. Como por ejemplo, si ustedes, no sé si han visto aquellos juegos donde tienen varios aceros que están así, más o menos establecidos acá y se conserva el movimiento. Entonces, uno hace un movimiento inicial y empiezan a golpear y entonces esto sería una forma oscilante que queda bastante tiempo. Esa es una fuerza conservativa. Entonces, conociendo estas dos propiedades, todo lo que no esté dentro de esas dos propiedades van a ser fuerzas no conservativas. Y a eso me refiero con estos dos tipos. Ahora, como parte de la agenda, me voy a ir a la parte de los emuladores que quería mencionarles. Vamos a ver si logro acá salir. Un momentito, por favor. Ya lo tengo acá en pantalla y voy a compartirles ahora la otra pantalla donde ya tengo este material listo para poder ser mostrado. Eh, ya, acá les aparece en pantalla y acá tengo el primer emulador sobre los cambios de energía cinética y una energía total interna. Y también la otra parte que es la conservación de energía considerando la ley de Hooke, ¿verdad? Y acá pues yo puedo tener dos movimientos. Yo puedo poner la masa para acá, miren, empujando. Y tengo toda la energía potencial. Ahí se recuerdan que la sumatoria, voy a volverlo, la sumatoria de energía cinética más energía potencial, pues nos va a dar la energía total de la parte del sistema, ¿verdad? Entonces tengo energía cinética más energía potencial, es la energía total. Si yo vengo y empujo levemente el bloque, mire, lo que estoy ganando es energía potencial, porque si yo lo suelto, toda esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. Y miren, acá tengo el total de la energía cinética y esa se ha transformado en energía total que básicamente nos ayuda para poder ver que este bloque se mueve. Y es alguno de los principios que ustedes tal vez en algún momento han visto algún juguetito o tuvieron algún juguetito que se empujaba un carrito hasta el fondo y al soltar un botón pues ese salía disparado hacia alguno de los lados, ¿verdad? Es un principio de la ley de Hooke y sobre todo basado en las fuerzas para poder almacenar energía potencial. Entonces voy acá, miren, sumando, sumando, sumando energía. La energía potencial es igual a un medio multiplicado por K, donde K es netamente de cada resorte. No todos los resortes tienen la misma energía K, por lo tanto, pues pueden ser disuadidos, pueden ser para eh, aceleradores de carro, pueden ser para los giroscopios de los teléfonos, pueden ser para cualquier situación que a ustedes se les ocurre poder trabajar acá. En la parte de ingeniería, pues se les enseña los principios y las aplicaciones, pues ya hay diversas que ustedes en el campo laboral ya podrán ejercer en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, yo suelto esto y acá estoy ganando toda la energía cinética y la energía total. Y acá tengo otro
que, por ejemplo, no tengo fricción. Voy a dar inicio y voy a volver a regresar. Vamos a ver nuevamente. Tengo cierta energía, velocidad. Voy a aumentar toda la energía cinética y vamos a agregarle un poco menos de coeficiente de fricción para que tenga más desplazamiento. La masa es de 3 kilogramos. La distancia recorrida, pues vamos a ver dependiendo cuánto nos alcanza. Y hay que recordar que el coeficiente de fricción, pues es así como el coeficiente de rozamiento del aire, que es una oposición al movimiento, ¿verdad? Entonces le va a restar movimiento al mismo. Entonces voy dando y vean, ganamos toda la energía interna, toda la energía total. Hicimos un tiempo de 4.37 segundos, siempre con la masa, y un desplazamiento de 6.56 metros a una velocidad de 3 metros por segundo. Voy a bajar todo esto y ahora la velocidad inicial va a ser 3 veces menor. Por lo tanto, acá un coeficiente tal vez un poquito, 0.3, vamos a ver cuánto alcanzamos. Alcanzamos solo 1.70 metros en un tiempo de 3.40 segundos y pues la energía, vean, casi no se alcanzó. Y así como dicen también los nutriólogos y los entrenadores, el cuerpo humano necesita cierta cantidad de energía para que uno se mantenga siempre activo, ¿verdad? Si se dan cuenta, si no hacen alguna actividad física, también se sienten más cansados al no realizarlo, ¿verdad? Entonces, pues ahí siempre uno tiene que tener esa conservación de la energía. Bueno, en el punto número 3 del día de hoy, ahora vamos a desarrollar los ejercicios que les dejé ahí pensar hace algunos instantes, perdón, dejar estos ejercicios del capítulo 7. Los 3 primeros ejercicios, el día de hoy, pues voy a realizar 2 de ellos, ya que el tercero, pues conlleva una parte de cálculo. Ahora voy a copiar la parte del enunciado y desde ya pues voy a abrir la parte también de el ejercicio. Aquí le voy a dar doble clic. Vamos a estar en la sección 7.2, trabajo invertido. Cuando se refiere a trabajo invertido, no quiere decir que estén hablando de que se invierte, sino que cuánta cantidad de energía se puede realizar dentro de ese sistema, ¿verdad? No invertido, que es de la parte contraria, no, de cuánto se invierte, de cuánto se calcula poder tener ahí en esta parte del trabajo. Bueno, entonces empecemos como siempre el planteamiento, datos, etcétera, y todo lo que conlleva el ejercicio. Dice, un bloque de 250 kilogramos de masa. Como ya me están dando un primer dato, lo primero que voy a realizar es siempre la parte de datos. Y puedo decir que tengo un bloque de 2.50 kilogramos de masa que se empuja 2.20 metros a lo largo de una mesa horizontal sin fricción. La distancia de recorrido es igual a 2.20 metros sin fricción. Entonces vamos a poner acá el coeficiente mu y le vamos a decir sin, porque no tenemos ningún coeficiente de fricción en ese momento. Dice que se está ejerciendo por una fuerza constante. Hay que considerar que cuando es una fuerza no constante, ya nos conlleva al trabajo que es igual a la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la función de la fuerza multiplicada por la distancia por el coseno del ángulo. Pero en este caso, pues ya nos están diciendo que es una fuerza constante, entonces nos está evitando el uso del cálculo. Entonces ponemos acá 16 newtons. Dirigida 25 grados debajo de la horizontal. Y cuando me dicen debajo de la horizontal, yo vengo y me recuerdo rápidamente de la parte vectorial. Y entonces acá tengo la parte horizontal, la cual está denotada con la parte X, ¿verdad? Y voy a ponerle acá para poder recordar que es horizontal. Si nos están diciendo que es debajo de la horizontal, eso significa que vamos a estar hablando del cuadrante número 1, 2, 3. Estamos hablando del cuadrante número 4. Colocamos acá y esto pues tiene un ángulo de 25 grados. Como estamos debajo de la horizontal, debajo del punto X, eso significa que vamos a favor de las agujas del reloj. El ángulo sustentado por la fuerza, la cual estoy colocando acá con color verde, le voy a poner 25 grados negativos. Solo la parte matemática, ¿verdad? Porque la fórmula del trabajo pues ya nos va a conllevar
la parte de la fuerza, pero matemáticamente acá sabemos que se denota como 16 newtons enfocados a 25 grados debajo de la horizontal, que es lo que significa este signo negativo que le estoy agregando acá a mi ejercicio. Bueno, ¿qué más dice? Dice, determina el trabajo invertido. Entonces lo que me están preguntando es trabajo. Voy a ponerlo con una línea. Me están pidiendo trabajo. Y pues ustedes sabrán, a los que hicieron su lectura previa del capítulo número 7, los cuales no, si no lo han hecho cuando ya estén viendo esta actividad, pues yo los invito a que hagan su lectura previa del capítulo 7 del profesor Raymond Serwa en cualquiera de las ediciones que ustedes tengan, ¿verdad? El trabajo es igual a una fuerza multiplicada por una distancia multiplicado por el coseno del ángulo hacia donde se dirige, ¿verdad? Entonces, este ángulo va a estar en relación a la parte del movimiento. Por ejemplo, si el movimiento va para este lado, le voy a poner movimiento con esta flecha, y el ángulo va hacia, perdón, y el ángulo va hacia este lado, o la fuerza está siendo aplicada a otro lado, realmente el ángulo sustentado acá es igual a 180 grados. O, por ejemplo, si el movimiento va para este lado y la fuerza que se le está aplicando es hacia este lado, el ángulo sustentado en este momento es igual a 90 grados. En sí, básicamente lo que se quiere conocer es la parte del ángulo que se sustenta. Para eso es bastante importante conocer cuál es el movimiento, cuál es la fuerza y hacia dónde se dirige. Acá vamos a realizar nuevamente lo que nos dice el inciso A, que tenemos un bloque. Voy a poner por acá la parte del bloque lo más amplio que se pueda poner. Y este es nuestro bloque, el cual tiene una masa de 2.5 kilogramos. Y ahora viene la parte de la fuerza. Perdón, antes de eso la parte de la distancia. Dice que esto se va a mover una distancia de 2.20 metros. También colocamos ese valor, 2.20 metros. Y con color rojo voy a colocar la parte de la fuerza, porque dice que la fuerza, voy a poner primero la horizontal, acá está la horizontal, pero la fuerza se está aplicando 25 grados debajo de la horizontal, entonces sé que aquí existe una fuerza que está enfocada hacia la parte del bloque, y pues esto tiene un ángulo sustentado, este ángulo sustentado, el cual es igual a θ, es igual a 25 grados. Entonces, en el inciso A me están preguntando ¿cuál es el trabajo? Debido a la fuerza aplicada. Y como nosotros ya sabemos que la fórmula del trabajo es igual a una fuerza por una distancia multiplicada por el coseno del ángulo. Dentro de las dimensionales del trabajo, la parte de la fuerza está dada por newtons. La parte de la distancia está dada por metros. Hay que recordar también que newtons pues viene derivado de la fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa se denota con kilogramos y la aceleración se denota con metros sobre segundos elevados al cuadrado. Metros sobre segundos elevados al cuadrado. Entonces, el trabajo pues va a tener dimensionales newton multiplicado por metro, que nosotros lo vamos a conocer acá como Joule, gracias a James Prescott Joule. Se recordarán algunos de los documentales que hemos visto durante las clases, se denotaba como James Prescott Joule. Entonces, ahora pues sí, con color negro vamos a denotar cuánto nos queda acá. El trabajo es igual a la fuerza. La fuerza que se está aplicando es igual a 16 newtons. La distancia que tiene recorrido es igual a 2.20 metros. Y el ángulo con respecto al movimiento, se recuerdan que les dije que este ángulo es el ángulo sustentado entre el movimiento y la fuerza aplicada. Hacia acá está el movimiento en una forma horizontal y acá está la fuerza aplicada. Entonces el ángulo entre el movimiento y la fuerza aplicada es igual a 25 grados. Y en ese momento pues ya no le pongo negativo porque yo sé que el principio del trabajo es igual al ángulo que está sustentado entre el movimiento y la fuerza aplicada. Entonces podemos colocar acá, ahora solo denotarlo con la calculadora. Como siempre voy a verificar que esté en la parte de grados y si está en la parte de degree. Por lo tanto escribo 16 multiplicado por 2.20 multiplicado por el coseno de 25 grados. Cierro mi paréntesis y me sale un total
de 31.9 le voy a dar. Pensé que tenía otro dimensional acá, 31.9, y las dimensionales para este caso, pues es la parte de joules. Bueno, ahora el inciso B. El inciso B nos dice, el trabajo invertido debido a la fuerza normal que ejerce la mesa. Pero, por ejemplo, la fuerza normal, acá digamos que está nuevamente el bloque, está sobre el suelo, y la fuerza normal está hacia esta parte de arriba. Y yo sé que el movimiento va con respecto al eje X. Entonces, el ángulo sustentado acá va a ser igual a 90 grados, pero el coseno de 90 grados, ustedes se recordarán según la gráfica del coseno, que esto es igual a 0. Y pues lo podemos verificar acá a través de la calculadora, que esto es igual. Coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por la distancia, por la fuerza aplicada, todo número multiplicado por 0 da 0. Eso quiere decir que el trabajo final realizado debido a la fuerza normal, pues esto es igual a 0. Entonces el trabajo es igual a 0. Ahora vamos con el inciso C. Y el inciso C nos está pidiendo, determine el trabajo invertido debido a la fuerza gravitacional. Y pues es algo muy similar a lo que sucede con la normal. Acá tengo la parte del bloque y la fuerza gravitacional, pues nos están hablando de la parte del peso, que es igual a mg. Y nuevamente digo, el trabajo es igual a la fuerza. ¿Pero la fuerza cuál es? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. La distancia multiplicada por el coseno del ángulo. Ahora, el movimiento va para este lado. Hacia acá está el movimiento. Pero acá tengo un ángulo θ igual a 90 grados. Y como va hacia abajo, en este momento si le pongo negativo. Y nuevamente me voy a la calculadora porque tengo la sospecha que el coseno de 90 negativo también es igual a 0. Entonces, me voy a la calculadora y coloco coseno de menos 90 grados, esto es igual a 0. Entonces también el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es igual a 0. ¿Por qué? Porque el movimiento de nuestro bloque va hacia este lado, miren, y la fuerza gravitacional, pues en este caso, con relación al movimiento está a 90 grados negativos, igual que la normal. Por lo tanto, en ambos incisos tenemos 0. Ahora, inciso D, dice, determina el trabajo invertido total en el bloque. Entonces puedo decir que la sumatoria de trabajos invertidos en el bloque es, primero, el trabajo debido a la fuerza que se está ejerciendo, más el trabajo ejercido por la fuerza normal, más el trabajo ejercido por el peso que es mg. Y prácticamente esto es igual a 0, esto es igual a 0, y únicamente tendríamos que el trabajo final o el trabajo total va a ser igual a 31.9 joules debido a la fuerza que se está ejerciendo en este ejercicio. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Es bastante sencillo y práctico, así como este anterior. Y este habla sobre una gota de lluvia. Incluso yo creo que muchos de ustedes crecieron con una canción famosísima de un dinosaurio color corinto, como que era, que hablaba sobre las gotas de lluvia. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, dicen acá en el chat. Sí, es cierto, de esa misma canción estoy hablando. Bueno, acá vamos a hablar de unas gotas, pero de lluvia de agua. Entonces vamos a imaginar que acá tenemos en la parte central del techo el que está goteando. Y acá vamos a poner una pequeña gota de agua. Vamos a hacer la silueta de esta gota de agua, la cual nos dicen que tiene una masa de 3.35 por 10 a la menos 5 kilogramos. Dice que cae verticalmente. Eso significa que hacia acá va a estar el movimiento, caída libre, cae verticalmente con una rapidez constante bajo la influencia de la gravedad. Entonces acá pues vamos a tener la influencia de la gravedad hacia la parte de abajo y la resistencia del aire. En efecto, la resistencia del aire pues acá ya va a afectar y se recordarán que esta resistencia del aire es igual a R. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, únicamente voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual
a masa por aceleración. Pero como me están diciendo rapidez constante y la aceleración es un delta de velocidad, yo sé que no existe aceleración en el sistema, entonces le pongo 0. Y únicamente hacia arriba voy a tener la parte de R y hacia abajo voy a tener la parte de la gravedad, que es igual a 0. Y significa entonces que la resistencia del aire únicamente va a ser denotada por masa-gravedad. Dice, modele la gota como una partícula mientras cae 100 metros. Entonces colocamos acá la parte de 100 metros. Está cayendo a una distancia de 100 metros. Mientras, ¿cuál es el trabajo consumido por la gota? Por la fuerza gravitacional y por la resistencia del aire. Entonces colocamos el inciso A y digo que el trabajo es igual a una fuerza por distancia por el coseno del ángulo sustentado. Y tengo que pensar hacia dónde va el movimiento. Y veo que el movimiento va hacia la parte de abajo. Entonces, el ángulo sustentado hacia el movimiento y la fuerza, ¿hacia dónde va? La fuerza que está ejerciendo es la fuerza gravitatoria, que también va hacia la parte de abajo. Como van hacia el mismo lado, el ángulo sustentado entre ellos es 0. Entonces puedo decir que el trabajo debido a la fuerza gravitatoria es la fuerza gravitatoria. ¿A qué se está refiriendo? Pues la masa multiplicada por gravedad, multiplicado por la distancia que está recorriéndose por el coseno del ángulo. Y el ángulo sustentado entre el movimiento y la fuerza gravitatoria es 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria va a ser masa, que es igual a 3.35 por 10 a la menos 5 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.81 por 100 metros que tiene de desplazamiento. Ahora pues solo nos queda irnos a la calculadora y con esto pues finalizar este primer inciso. El siguiente inciso es muy parecido. Acá 3.35 por 10 a la menos 5. Cierro paréntesis, multiplicado por 9.81 y sobre eso multiplicado por 100 metros de desplazamiento. El coseno pues no lo agrego y veo que el trabajo realizado es 0.2286. 3286 joules. Y ahora rápidamente coloco el inciso B. Ahora por la resistencia del aire. Entonces nuevamente digo que el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por distancia por el coseno del ángulo. ¿Hacia dónde va el movimiento? Va hacia arriba. El movimiento va hacia abajo y la fuerza R va hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo sustentado entre ambos, ¿cuánto será? Correcto, es ese ángulo. Entonces coloco que el trabajo es igual, en vez de F, coloco R multiplicado por la distancia por el coseno de 180 grados. Entonces escribo R a qué es igual a mg, que básicamente es lo mismo que tuvimos en el anterior. La distancia es la misma y ahora tenemos el coseno de 180 grados. Que pues el coseno de 180 grados, ustedes ya se habrán imaginado cuál es el valor. La masa, nuevamente 3.35 por 10 a la menos 5, multiplicado por la gravedad, que es 9.81, multiplicado por el coseno de 180 grados, que es la separación angular entre el movimiento y la distancia que existe entre el ángulo. Acá me equivoqué, voy a corregirlo porque puse ans en vez de por 10 a la... Acá voy a borrarlo, le estoy dando del por 10 a la menos 5, cierro paréntesis, multiplicado por 9.81, multiplicado por el coseno de 180 grados. Y básicamente me queda 3.28 por 10 a la menos 4. 3.28 por 10 a la menos 4. Y también tenemos las mismas dimensionales que en el anterior. Bueno, y con eso pues hemos finalizado estos dos ejercicios.